Hermanos, para los que recién se están conectando, buenos días también, amigos, todas las personas que en sí están conectadas, le damos la bienvenida como iglesia. Sean ustedes partícipes de estas transmisiones. Para nosotros es una alegría también. Bueno, vamos a disponer entonces nuestro corazón para esta mañana y queremos ahora estudiar un poco algo del Antiguo Testamento, ver algunas cositas ahí que ya conocemos en sí, pero vamos a ver desde otro punto de vista tal vez. Entonces, ¿quién no ha conocido la historia de José y sus hermanos? Hasta cuando no hemos sido creyentes, creo que alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado acerca de José y sus hermanos. Tal vez cuando hemos sido niños, cuando hemos sido adolescentes, jóvenes. En algún momento yo sé que hemos escuchado esta historia. Tal vez por ahí teníamos no muy claramente todo, pero algo sabíamos acerca de esta historia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y luego vamos a ir avanzando en cuanto a la enseñanza. Hasta este punto en el cual vamos a centrarnos, él ya había pasado por muchas etapas, ¿no? de su vida, por muchas experiencias negativas. Él ya había atravesado por todo ese tiempo donde sus hermanos pues lo habían intentado matar, lo vendieron, luego se fue a la cárcel, calumniado. También él había sido traicionado porque de alguna forma había adquirido amistades ahí en la cárcel y pide favores cuando estos amigos, uno de ellos sale, o dos salieron, perdón, y no se recordaron de él. Entonces, todas estas experiencias él había vivido y entonces había atravesado por todo lo que les he mencionado. Pero sabemos que Dios siempre estaba con él. La Biblia dice que Dios siempre estaba con él en cualquier momento, en cada etapa de su vida. Y lo podemos decir para nosotros también, en cada etapa de nuestras vidas, cada uno tiene una historia distinta, cada uno de nosotros hemos atravesado por situaciones diferentes, pero no podemos ignorar de que Dios ha estado en cada una de esas etapas de nuestras vidas. Entonces José ya había llegado a un punto de ser el gobernador de Egipto, que se puede traducir como en sí un hombre importantísimo, el Señor de la tierra, como dice aquí en la Biblia, y lo vamos a leer. Más o menos ese es el escenario en el cual nos vamos a trasladar y nos vamos a quedar cuando él ya es gobernador de Egipto, el segundo después del faraón en Egipto. Miren a dónde había llegado, a qué cargo tan importante él había llegado después de atravesar por todas estas etapas, no muy buenas en sí, experiencias muy, muy dolorosas en su vida. Y es ahí donde vamos a centrarnos ahora y ver qué es lo que sucede más adelante. ¿Ok? Pero antes vamos a orar. Les invito a que ustedes cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar, nos pueda dirigir en este tiempo y pueda preparar nuestro corazón también. Oramos. Padre Celestial, a ti te damos las gracias, Señor, siempre, cada día de nuestra vida. Tú eres fiel, tú eres bueno. Cada día, Señor, nos demuestras eso. Y oramos en este tiempo que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que haya un corazón dispuesto, una mente, Señor, dispuesta a recibir tu palabra. Guíanos, Señor, lo dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que había sucedido en resumen. Entonces, ahora vamos a nuestras Biblias y vamos a leer algunos versículos. Génesis, capítulo 42. El libro de Génesis, capítulo 42, desde el verso 1 hasta el versículo 10 vamos a leer. A ver, Génesis, capítulo 42, versículos 1, desde el 1 hasta el verso 10. Y dice la palabra de Dios: los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo:
he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Entonces ya José estaba en una posición muy elevada, gobernador, y también sabemos de que en ese entonces había una gran hambruna, sequía. No había producción en las tierras de Canaán, no había lluvias, por lo tanto, es que no producía la tierra y eran 7 años. ¿Se acuerdan cuando José había soñado esto y había descifrado? Soñó esto Faraón, me estaba equivocando, disculpen. Y cuando José descifra el sueño de Faraón, le dice que iba a ocurrir esto. Y le dice, busca a un hombre sabio que pueda prepararse para lo que va a venir más adelante. Y es Faraón que elige a José para esta labor. Entonces ya estamos ahora en el tiempo en el cual se produce esta sequía, esa gran hambruna. Y Egipto se había provisto de mucho trigo, de muchos granos, de muchos alimentos, de tal manera que los pueblos de alrededor, la gente de alrededor, iban y compraban alimentos en Egipto. Y entonces lo mismo ocurre con el pueblo donde estaba Jacob, el padre de José, con sus hermanos, y como por noticias se enteran de que en ese lugar, en Egipto, vendían alimentos. Entonces Jacob envía a sus hijos a que vayan ahí. ¿Cuántos años habían pasado aproximadamente? Más o menos algo de 22 años había pasado para que ellos se vuelvan a encontrar. Y José había contado hasta el momento con el respaldo de Dios. Ahora era muy poderoso y le vendía trigo a todo el mundo. Y Faraón confiaba en José, plenamente confiaba en José. Entonces podríamos decir que José estaba en su mejor momento, desde un punto de vista natural, ¿no? Humano, estaba en su mejor momento. De pronto, imagínense este cuadro, José tal vez ya como que no recordaba mucho lo que le había sucedido, las experiencias que habían vivido con sus hermanos, la razón por la cual estaba ahí, lo que le hicieron y todo lo que había atravesado, posiblemente ya no lo recordaba mucho. Ya estaba enfocado ahora como adulto, ya estaba enfocado en sus labores, en sus responsabilidades, en los cargos que él tenía. Y entonces podríamos decir, entre comillas, que había una tranquilidad y una paz en él, porque había logrado cosas. Pero en medio de toda esa tranquilidad, de pronto aparecen sus hermanos. Y no solamente vamos a ver que llegaría a verlos él, ¿no? O sea, ya están mis hermanos frente de mí, mis 10 hermanos mayores, sino que vamos a ver que con él también trajeron las dolorosas experiencias, los recuerdos amargos
de su adolescencia, lo que le habían hecho ellos antes. No imaginemos este cuadro. Él está tranquilo, de pronto aparecen sus hermanos y automáticamente creo yo que vienen esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos amargos, y como que la herida nuevamente, podríamos decir también que se abre, y entonces ya no tienes la misma tranquilidad, la misma paz que estabas teniendo hasta el momento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque él reacciona tal vez tal y cual como nosotros podríamos reaccionar. Y podríamos ver que la reacción que tiene José en ese momento al ver a sus hermanos es un espejo de lo que nosotros también cómo nosotros podríamos reaccionar cuando nos sucede lo mismo o cuando nos ha sucedido lo mismo. Entonces, para entender un poco más a José, lo que vamos a hacer ahora es tal vez recordar. Yo sé que tal vez no a todos, pero creo que a la mayoría nos pueden haber sucedido cosas muy dolorosas, cosas muy fuertes, cosas que nos causaron dolor en ese momento, que nos abrieron una herida, cosas que nos hicieron sentir muy mal, alguien nos pudo haber hecho daño, no sé, en fin. Entonces José reacciona como cualquier ser humano al recordar, porque no solamente, no creo yo de que vio a sus hermanos y no se acordó de nada. Entonces, al recordar cualquier acontecimiento que nos causa dolor, que nos abre las heridas del pasado, entonces creo que José reaccionó como cualquiera uno de nosotros pudo haber reaccionado. Porque aún no habían sanado posiblemente esas heridas. ¿Por qué digo? Porque vamos a ver en la reacción que tiene José en el pasaje que nosotros hemos leído hace un momento. ¿Por qué él tendría que estar dolido? Porque a él lo alejaron de sus padres desde muy temprano, desde adolescente, ¿no? La Biblia era jovencito, y a él lo alejaron de su familia, de sus padres, en el cual él era muy feliz. Él era el penúltimo hijo, y es más, la Biblia dice que Jacob amaba mucho a José. Entonces, imagínense ese trato, esa relación que tenía con su padre. Y por lo tanto, lo que le habían hecho a él era alejarle de su padre, alejarlo de su padre, separarlo de su padre. Entonces yo creo que eso le causó muchísimo dolor, y no sé cuántos años le tomó en superar eso, ¿no? Si es que lo había superado aún. También a él lo vendieron. Antes lo quisieron matar. Estaban tramando, sus hermanos le tenían envidia, le tenían cólera, lo vendieron, lo traicionaron, lo calumniaron, lo encerraron, y algunas personas lo aborrecían. Y es más, era su familia, eran sus hermanos. O sea, la Biblia nos cuenta la historia, ¿no? Pero si nosotros nos trasladaríamos ahí, nos identificaríamos con él, podríamos entender tal vez qué es lo que sintió él en ese momento de su adolescencia cuando le ocurrieron todas estas cosas. Ahora, lo mismo puede haber sucedido con nosotros. Yo no sé la vida de cada uno de ustedes, y ustedes tampoco saben la mía, bueno, salvo algunos, o mi familia o mis familiares, pero yo creo que todos hemos pasado por momentos muy dolorosos, y todos tenemos una historia, y todos tenemos experiencias distintas, realidades diferentes, pero en conclusión es que nos han causado tal vez mucho dolor. Entonces definitivamente podemos entender aquí a José qué es lo que él había sentido, porque al ver a sus hermanos se vinieron juntamente con él todos esos recuerdos de las cosas que le habían hecho, de las cosas que le habían sucedido. Entonces, por otro lado, nosotros podemos también recordar tal vez cuando alguien
o alguna persona o algunas personas nos causaron daño, nos infringieron dolor en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Entonces, si puedes tal vez recordar y ya no te causa dolor, entonces quiere decir que tu corazón ha sanado o por lo tanto necesitas una sanidad para un corazón herido. Entonces, no sé, como le dije, pero hay tantas cosas que se ven y hay tantas cosas que a veces cuando uno conversa o ha conversado, tal vez te ha pasado lo mismo cuando has conversado con un adulto, ya sea hombre o mujer, o tú ves algunas reacciones que tienen ciertas personas y cuando tratas con ellos te cuentan las cosas que ellos han atravesado, por las situaciones que ellos han atravesado, y entonces es por eso que son así ahora. Todas esas experiencias los han formado de la manera que son ahora. Y muchos de ellos, la gran mayoría, no ha podido sanar ese corazón herido. Es cierto, puede haber sido una violación, puede haber sido acoso, puede haber sido alguna traición, puede haber sido alguna calumnia, algunos malos tratos, abandonos. Hay tantas personas que han sido abandonadas por sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, nada tienen que ver, es posible que sean muy exitosos, es posible que hayan alcanzado muchos logros, así como José, pero al igual que él, es muy posible que haya un corazón herido todavía. Y entonces podemos entender ahora sí, cuando tal vez pasaron 5 años, 10 años, 2 años, 20 años, 40 años, no sé, y qué pasó o qué pasaría si te encuentras con la persona que te causó dolor, te causó daño, te hizo tanto daño en su momento que te costó mucho tiempo en superarlo, entre comillas, porque tal vez está muy al fondo de tu corazón herido. Y entonces aquí nos identificamos con José porque eso es lo que ocurrió en ese momento. Yo creo que José no creo que él vio a sus hermanos y no se recordó nada, simplemente, wow. Y veamos ahora entonces la reacción que tiene José para con ellos. Habían pasado aproximadamente 22 años, que él tal vez en el momento ahora estaba tranquilo porque tenía logros, estaba muy bien y estaba muy tranquilo. Pero al venir este encuentro, como que le hacen ver la realidad en la que se sentía emocionalmente, cómo estaba su corazón, si había perdonado verdaderamente o si había superado verdaderamente. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. No, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, ya pasó, ya fue, pero al momento cuando estamos cara a cara con la persona que nos causó daño o con las personas que nos causaron daño, es ahí donde nos vamos a dar cuenta si en realidad hemos sido sanados o no, si nuestro corazón ha alcanzado una sanidad o no. Ahora, veamos entonces cómo reacciona José. Toma tu Biblia y leamos el versículo, estamos en Génesis 42 para los que recién se conectan. Génesis 42, versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José estaba atendiendo a la gente, venían no solamente sus hermanos, sino venían muchas personas de diferentes pueblos. Llegaban, compraban y se iban. Y imagínate ese cuadro, está José atendiendo y de pronto aparecen sus hermanos. ¿Cómo creen ustedes que ha reaccionado él? ¿Cómo creen que se quedó al ver a sus hermanos? ¿Normal los atendió o continuó haciendo lo mismo? No, yo pienso que se quedó un poco en shock y entonces estuvo confrontado con su pasado, con lo que le había sucedido a él. Y el verso 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos,
los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y vamos a ver aquí tres cositas, tres reacciones de José. Y José reaccionó, como le dije hace un momento, como cualquiera de nosotros pudo haber reaccionado en el momento. Y primero, él reacciona con indiferencia. Porque imagínense si él hubiera ya superado esto, ya él hubiera dicho: bueno, en fin, los perdono y todo, ¿no? Él hubiera, yo creo que al momento hubiera ido y les hubiera hablado bien, no los hubiera ignorado y tal vez les hubiera abrazado. Y José reacciona con indiferencia ante ellos, como que no los conocía. Hizo como que fueran cualquier otra persona, pretendiendo ignorar la realidad y escapar o huir, evadir su realidad, su situación en la cual estaba, que aún no había sanado ese corazón herido a causa de sus hermanos. Al reaccionar él así con indiferencia, es como que no estaba tomando la importancia a lo que él en sí sentía en ese momento por dentro. También le dije que al llegar sus hermanos vino con todo eso, su pasado, y entonces él no quería aceptar eso. Y entonces los habla con indiferencia, los trata con indiferencia para evadir, para huir, para escapar de eso que él estaba confrontado en ese momento, que tenía que darse cuenta de cuál era su sentimiento, su emoción, su realidad en ese entonces, y que aún no lo había superado en sí. Mientras que él no veía a sus hermanos, normal, estaba llevando su vida de lo más normal. Es más, había alcanzado una posición muy grande, muy alta. Pero al tener ese encuentro con sus hermanos, como que se da de cara con su realidad en sí. Ahora, él quería evadir esa realidad, no lo quería aceptar, quería huir, quería escapar. Y es por eso que los trata con indiferencia a ellos. El otro trato que tienen para con ellos, dice la palabra de Dios ahí, que les habló con aspereza, ásperamente. Y eso es un maltrato. Les habló ásperamente y con una intención tal vez, ¿no?, de demostrar la ausencia de cualquier debilidad en él, porque sabemos que él tenía un corazón noble, un corazón bondadoso, temeroso de Dios, y entonces él tal vez le habló con esa intención, ¿no?, de no mostrarle debilidad, sino de un carácter fuerte, de un carácter como que nadie te puede hacer nada a ti, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad. Y entonces les habla ásperamente, porque también lo que había en su corazón tal vez en el momento, a recordar, no habían sanado sus heridas, entonces lo que sale es palabras ásperas. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando has tenido un encuentro con aquella persona o con aquellas personas que te han causado tanto daño. No sé si tú lo ignoraste, no le queriste dar la cara, mirar a los ojos, para no aceptar la realidad, y si lo hiciste, yo no sé si tú le hablaste con la mayor normalidad o de una forma normal, o también tuviste un trato diferente o áspero o muy cortante, o como que no querías hablar con la persona. Y la otra parte, la otra reacción es que les hace una falsa acusación. Una falsa acusación. Porque le dice: ustedes son espías, ustedes han venido aquí a espiar el pueblo. Y dice, los acusó falsamente.
Quizá quería que sientan ellos lo mismo que él había sentido en el momento cuando ellos le causaron daño. O quizá quería que ellos también experimenten una situación muy parecida a la que él también atravesó. Sintió el dolor de estar encarcelado, abandonado, traicionado. Tal vez tenía por ahí algo muy escondido, un deseo de venganza o hacer justicia propia, ¿no? Pero muy ocultos tal vez en su corazón. Entonces miren cómo es que reacciona José con indiferencia, con aspereza y con una falsa acusación a sus hermanos. Entonces, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la causa? Definitivamente es que necesitaba sanidad para ese corazón herido, para un corazón herido que no había aún superado ese tema. Entonces, es muy posible que nosotros nos encontremos en la misma situación, es muy posible que algunos estemos en ese proceso de superarlo, es muy posible que algunos de nosotros aún estamos en la misma situación. Como no estoy confrontado, no estoy de cara, no tengo un encuentro, normal, todo bien, pero ¿cómo reaccionarías si se da el momento más adelante? Es interesante ver también que es posible seguir viviendo, seguir avanzando, seguir desarrollándonos personalmente, seguir alcanzando metas, seguir logrando éxitos y llegar hasta a gobernar, ¿no? En este caso José, pero con un corazón herido. Eso no quiere decir que las personas que han alcanzado ciertos logros, que las personas que están en alguna posición, que las personas que han logrado sus metas, que son entre comillas exitosas, que las personas que han avanzado muchísimo, que algunos hermanos que están a cargo de algún ministerio, que están en diferentes posiciones, no quiere decir que no se pueda hacer con un corazón herido. O sea, es algo que está muy, muy, muy en lo profundo tal vez. Solamente lo podemos saber cada uno de nosotros. A pesar de los logros que José había tenido, necesitaba definitivamente la sanidad de su corazón y necesitaba que llegue ese momento del encuentro con sus hermanos para ver qué sentía en ese momento y para darse de cara con la realidad y poder solucionar ese problema. Y es Dios quien prepara el escenario. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios no lo deja así, ese tema, ¿no? Como que ya pasó, ya ahora José tiene esta posición, está muy bien, emocionalmente muy bien, buena posición, ya está. Y nunca más se encuentra con sus hermanos, nunca más se tiene el encuentro con su realidad en sí o con su pasado. Entonces Dios va a ser quien va a preparar el escenario. Y se da toda esta situación de las sequías y da toda esta secuencia en la vida de José para que él pueda llegar en este proceso a un cargo de gobernador de Egipto. Y entonces hay necesidad en la tierra de Canaán, hay necesidad en el pueblo de Jacob, y van a Egipto, y es ahí como Dios va preparando todo el escenario para que ellos se puedan encontrar. ¿Por qué? Porque Dios quería y Dios tenía en su propósito también muchas cosas con respecto al pueblo de Israel. Y es que Dios no lo deja ahí de lado, Dios no lo deja ahí abandonado sus planes, sino que Él siempre está pensando cómo hacer, qué piezas mover, cómo armar todo para que el propósito que Él tenía con esta nación de Israel que se va a formar a través de esta familia, perdón, para que se dé y se cumpla sus propósitos. Entonces, Dios preparando el escenario ahí, y no importa
Entonces, para nosotros también, cuánto lleguemos a alcanzar, cuántos logros tengamos en esta vida, no podemos alcanzar siempre lo que necesitamos. Tal vez necesitamos ser procesados. En cada etapa de nuestras vidas nos suceden cosas, pero es parte del proceso, parte de nuestra formación. Recuerden que estamos en las manos del alfarero, de un Dios que la Biblia dice en el libro de Jeremías que es el alfarero y nosotros el barro, y Dios nos va formando de esa forma. Es fundamental entonces que la sanidad del corazón venga de parte de Jesucristo. Deja que Jesucristo obre en tu corazón. De lo contrario, tendremos un corazón herido, un corazón ahí que solamente lo sabremos nosotros, bueno, y Dios también, y que siempre vamos a necesitar entonces que haya esa sanidad que nos dañará poco a poco en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, eso es muy fundamental. Y José, al solucionar este tema con sus hermanos, porque la historia continúa, sabemos que después manda que le encierren a uno de sus hermanos, se queda ahí como secuestrado uno, manda a los demás que le traigan a su padre o a su otro hermano, y los hace sufrir un poco, ¿no? Pero lo más bonito de la historia es que al final tiene un encuentro con su padre, con su hermano menor, y luego ellos viven ahí, los trae a Egipto, y pues ya no pasan más hambre, más necesidad, porque José soluciona ese problema. Tal vez el escenario que hemos visto es en las películas, ¿no? Cuando él se abraza con sus hermanos, soluciona ese problema con las personas que lo dañaron, con las personas que lo hirieron, con las personas que le causaron mucho dolor en ese momento. Y es más, creo que más adelante, cuando ellos se encuentran, ya no viene a memoria esas malas experiencias, porque ya ese corazón había sido sanado al confrontarse con sus hermanos, al confrontarse con la realidad de su pasado. Entonces, es fundamental la sanidad de nuestro corazón. Todos hemos atravesado por situaciones distintas, y seamos conscientes de que ha sido parte del proceso, cómo es que Dios te ha querido formar. Y esto podemos hablar no solo a los no creyentes, sino a los creyentes también. Si nosotros no hemos experimentado el perdón, estamos incapacitados para perdonar. Solamente cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios a través de Jesucristo, estamos en la capacidad de poder perdonar, de poder solucionar, de poder sanar, porque Dios se encarga de eso. Jesucristo se encarga de sanar nuestro corazón, de arreglar lo que hay en nuestro corazón. Y aquí la palabra clave entonces es el perdón. Y no sé si puedes anotar ahí de qué te sirve, cuál es la ventaja, porque es que Dios dice en su palabra que debemos de perdonar. Uno, porque debe ser un estilo de vida en sí, porque siempre, mientras que estemos en este mundo, en algún momento las personas fallan, y entonces debe ser un estilo de vida. Alguien nos hizo algo, alguien nos hará algo, y es como un estilo de vida que nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque eso nos va a acercar a Dios. No sé si se acuerdan en una prédica del Sermón del Monte, y decía, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y arregla con tu hermano, con tu prójimo, y luego vienes. Entonces el perdón lo que va a hacer es nos va a acercar a Dios. Vamos a estar en una buena comunión con Dios. También el perdón nos libra de la amargura, de una amargura, de vivir amargados. Y hay muchas personas que viven así. Y tú te preguntarás por qué.
Y te aseguro que si tú te acercas a esa persona, la vas conociendo y tratas con esa persona, como los psicólogos dicen, ir al meollo de la situación, al origen de por qué es así, y van retrocediendo, escarbando, escarbando, y van a llegar al punto donde algo le sucedió y ese algo aún no ha sido solucionado, aún no ha sido sanado. Por ende, es su reacción, es su forma, cómo trata a los demás, cómo habla y por qué es así, sus reacciones también. Entonces, nos libra de la amargura. Vivir tranquilos, felices, como la Biblia dice también, gozosos. También nos libra de la tristeza. Por otro lado, hay personas que tal vez no se ponen una careta ahí de como de fuertes, de los más duros, sino también lo puedes ver un poco cabizbajos, deprimidos, sumisos, no sé. Y también tal vez hay falta de perdón, ¿no? Porque se acuerdan de ciertas cosas y se sienten mal y todo eso hace de que sean así, porque no viven en sí, no disfrutan en sí la vida que Dios nos ha dado. También trae sanidad, trae libertad. Y es más, nos conduce por el camino o por el propósito de Dios. Ese camino al cual nos va a llevar al propósito de Dios, cuando hay perdón, ese perdón nos conduce por ese camino para llegar al propósito de Dios. Ahora, para terminar, si no eres creyente, si no eres hijo de Dios, si no has aceptado a Cristo aún, porque siempre vas a escuchar esto en la iglesia, que siempre tienes que arreglar cuentas con Dios, siempre tienes que creer en Jesucristo y aceptarlo. Si no eres creyente aún, no has experimentado el verdadero perdón. Y entonces, ¿cómo pretenderías solucionar ese tema? ¿Cómo pretenderías perdonar? No te va a ser fácil, es más, hasta imposible, porque aún no has experimentado el verdadero perdón. Por lo tanto, no podrás perdonar con facilidad, te será muy, muy difícil, porque aún no lo has experimentado, no lo has sentido. Por otro lado, si eres creyente, estás en la capacidad de hacerlo. Y si no lo haces es porque tal vez no eres consciente de ver por qué o de qué Dios te ha perdonado. ¿Qué es lo que Él te ha perdonado? Y es necesario que tú te pongas a pensar un poco cómo eras hasta antes de conocer a Cristo, hasta antes de tener ese encuentro con Jesucristo. ¿Cómo eras? Y además de eso, que quiero que te pongas a pensar, si tienes 10, 15, 20, 30 años, no sé, de creyente, ¿qué hubiera sucedido si tú hubieras continuado con esa vida? ¿Qué hubiera sucedido si es que no hubieras encontrado el perdón en Jesucristo? ¿Cómo estarías ahora? ¿Cómo sería tu vida? No, es necesario ponernos a pensar. Entonces, si pensamos en esas dos cosas, podríamos decir, si Dios me ha perdonado esto, si Dios me ha sacado de esto, mire, entonces te va a ser más fácil perdonar, porque cuando tú comparas lo que te hicieron con lo que tú le has hecho a Dios, le has ofendido a Dios, entonces no hay comparación, no hay nada de comparación. Y entonces va a ser más fácil poder perdonar. Debes pensar en todo esto para que puedas ser consciente de que es por nuestro bien. De la misma manera me lo digo yo, para tener un corazón sanado por Jesucristo, un corazón libre de rencor, libre de amargura, libre de enojo. Y por otro lado también, oremos. Si es muy difícil, si nos cuesta, oremos. Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos. Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos, porque Él nos entiende también.
Termino con este versículo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Muchas enseñanzas lo aplican tal vez por un afán de no sé, de dinero, un afán de cualquier otra cosa, pero ahora lo vamos a ver por este lado en cuanto a la falta de perdón. Y en Filipenses 4:6 vamos a leer, hermanos, para terminar. Está en el Nuevo Testamento, después de Efesios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces dice el versículo, si hay algo que nos tiene ahí afanados, pensando en nuestra mente, está dando vuelta, y no lo podemos sacar de ahí, cualquier cosa, cualquier tema, dice, debemos de dejar de estar afanados. ¿Qué más dice la otra parte? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si necesitas o si quieres pedirle también que te ayude a que tu corazón sea sanado totalmente, también pídeselo a Él. Y después dice la otra parte, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Solo ahí, solo en Él, solo en Jesucristo podemos encontrar paz verdaderamente. Miren cómo a través de la historia de José es Dios tan bueno, tan sabio, que cada pasaje de la Biblia, cada historia de la Biblia no está en vano, sino que cada una de ellas podemos sacar enseñanzas, nos puede ayudar muchísimo a entendernos y a darnos de cara con nuestra realidad, tal vez, ¿no? Particularmente, esto a mí me ha tocado bastante. O sea, hay cosas que he tenido que hacer y hay cosas que tendremos que hacer también todos, creo yo. Y así es el camino del Señor, hermanos. Es ese camino para seguir perfeccionando, para seguir avanzando. Y me alegra nuevamente ahí verlos conectados y vamos a orar entonces para terminar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, siempre. Gracias por mis hermanos que se han conectado, por los amigos también, por los chicos que se conectan, adolescentes, niños, jóvenes. Oramos para que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Si hay, Señor, un corazón aún herido, oramos para que tú lo puedas sanar, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú nos conoces, tú nos entiendes y sabes cuál es nuestra necesidad. Que mis hermanos también puedan y también podamos ser sinceros contigo y depender de ti. No cerrarnos, no cegarnos y no resistirnos a lo que tú quieres hacer con nosotros. Te agradezco, oro por este día también que nos des el descanso y podemos estar nuevamente en la noche conectados en el culto. En el nombre de Jesús, gracias, te pedimos así. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Hasta una próxima transmisión. Buen día.